Bueno, aprovechamos este silencio para introducir la hora Newman de este mes de octubre. Como todos los años, empezamos planteando la pregunta de las preguntas. No tanto un debate teórico sobre la existencia de Dios, porque eso no conduce a nada, sino plantearnos la pertinencia de que en la vida de cualquier persona esto sea una posición que uno tiene que tomar, y por lo tanto en la universidad, que es la etapa de la vida donde uno empieza a pensar en serio las cosas importantes, esto lo pongamos en juego, ¿no? Este es nuestro tema del día de hoy. Buenas tardes. Y ya sabéis la dinámica de una hora Newman, de un café Newman, que es de 60 minutos, porque hay clase a las 4, etcétera. Es, primero, una manifestación del arte actual, de la cultura actual, canción, clip de película, lo que sea, que nos haga ver que está vivo el tema, que no es un asunto teórico. Luego un planteamiento de la cuestión, que en este caso nos va a hacer el profesor Francisco García Esteo, que no lo conoce nadie por eso, pero por Francis es el profesor de los más populares de la Facultad de Medicina, es médico profe y médico traumatólogo, ¿no, Francis? Sí, así correcto. Si os duele la rodilla o alguna cosa, aquí tenéis una buena referencia. Y profesor de anatomía. Entonces Francis sí que tiene que profundizar en lo básico de los principios del camino de la medicina, ¿no? Entonces él va a tener una exposición que plantea la pregunta, ¿no? Un científico científico y práctico que habla de estas cosas. Sumando todo esto serán 15 minutos, luego yo diré dos cositas después de Francis. Y después abrimos el espacio de un diálogo universitario. En una hora no da tiempo para grandes teorías, grandes debates, es solo poner en juego una idea, ver la importancia, ver los ángulos que tiene y luego saber que uno tiene por delante, tiene profesores de formación humanística, capellanes, tiene libros, tiene referencias para seguir profundizando en todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, el clip tú lo presentas, Francis. Sí. Vamos a ver. Es para que veáis que esto tiene que ver. Un compañero que terminó CETIS el año pasado, por tanto, estaba sentado en estas aulas hace unos meses, es un rapero famosísimo. Lo vais a oír, en alguna de sus canciones tiene más de 1 millón de entradas, o sea que, y es un compañero de CETIS. Entonces, para mí el gran mérito, por supuesto, su arte es que salió de las aulas de la universidad y que sabe comunicar algo no fácil. Todo pues vamos a empezar con este vídeo. Cuando Rocío me envió varios vídeos, ¿no? La verdad es que cuando vi el primero ya me quedé deslumbrado, ¿no? Yo creo que tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? Nos ayuda a evocar reflexiones, sugerencias, nos suscita preguntas, ¿no? Ha surgido frases como colgado en la cruz, ¿no? Solo pienso en ti, etcétera, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Francisco Javier García Esteo, es verdad que soy traumatólogo y es verdad también que soy profesor de anatomía. Siempre he pensado que hacerse preguntas, suscitarse preguntas, es algo muy honesto, sobre todo para el ser humano. Una de las características del Homo sapiens es precisamente esa capacidad de poder hacerse preguntas, ¿no? Por eso, si no existiera el Instituto Newman en esta facultad, yo pienso que habría que inventarlo, ¿no? Esa institución que nos ayuda a reflexionar, a plantearnos cuestiones vitales de nuestra vida y de la vida de los demás, porque a veces da la sensación, ¿verdad?, como decía yo en el vídeo, que con todo el desarrollo tecnológico y la abrumadora información que nos llega por todos lados, Twitter, Facebook, WhatsApp, Internet, ¿no? No tenemos tiempo ni para reflexionar. Y vamos por la vida especialmente como pueblos sin cabeza, ¿no? La interpelación que se hace en la reunión de hoy es algo así como, aunque en esta película, es algo así como si antes de haber sido visto, ¿verdad? Lógicamente no se refieren a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Sino se refiere a una mente creadora
o a Dios, por qué no decirlo, ¿verdad? Claro, se hace de forma interrogante, ¿no? Bueno, yo me quiero mojar un poco, ¿no? Lo he hecho también en instituciones públicas, no solo en instituciones privadas, el porqué de mi creencia en Dios, ¿no? Y para ello tengo que apelar, y me agrada especialmente por magníficos compañeros que tengo del pabellón de simulación quirúrgica, Carmen, Liz y Alex, no me acuerdo de tu nombre, Javi, pues Javi, un becario nuestro que acaba de llegar y por eso no me acordaba el nombre. Para responder esta pregunta, he hecho mano de una de mis profesiones como anatomista, ¿no? He pasado, no cientos, miles de horas delante de los cadáveres, ¿no? Muchas veces a solas, ¿no? Y siempre digo que un cadáver es un santuario, un foco de sabiduría. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero Francis, ¿qué tontería acabas de decir? Si ya sabemos que hay 206 huesos o 650 músculos, si solo contamos los voluntarios, ¿no? Con los involuntarios más de 800. Y que era de pequeño, ¿no? Cuando un profesor de anatomía está disecando, parece obvia la disección que está haciendo, pero también hay una disección que yo llamaría del espíritu, del alma, del conocimiento, porque el cadáver te ayuda a separar el polvo de la paja, ¿no? A discernir lo sublime de la banalidad. Por ejemplo, cuando he pasado tantas horas delante del cadáver y pienso el tiempo que he invertido en la semana previa, pienso, ¿cuánto tiempo he invertido en banalidades, ¿no? En detalles que no son importantes para mi vida, ni para mi existencia, ni para hacer mejor la vida de los demás, ¿no? O por lo menos de los que me rodean. Si no puedo acceder a todo el mundo, por lo menos a los que me rodean. Te hace también interpelarte sobre las vanidades humanas, aquella frase de la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es cierto, por lo menos en mi vida, ¿no? Vas buscando pues que te vaya bien, un reconocimiento o tener suerte o ganar más dinero y luego ves que el destino final, al menos del cuerpo, es el que tengo delante, ¿no? Todo eso te lo planteas disecando, ¿verdad? Porque efectivamente, como sabemos los creyentes, nada de lo que poseemos nos sirve para nuestra salvación. Y efectivamente, claro que te interpela, porque ahí estás viendo el cuerpo desnudo. Cuando digo desnudo, claro, me refiero sin ropa y el único vestigio que nos queda de nuestra vida humana. Por eso, la enorme dignidad de lo que tenemos delante es que fue un ser humano, ¿verdad? Y que encima ha tenido la generosidad de donarlo, ¿verdad?, a la ciencia para que aprendan nuestros alumnos, para que se desarrolle mejor una habilidad quirúrgica o una habilidad manual. Pero es que además el cadáver cumple otra función. Todas estas funciones, todas estas propiedades del cadáver, de la sabiduría que emana del cadáver, a mí desde luego me acerca a Dios, ¿no? Y otra función, aparte de la interpelación, es la enorme homogeneidad que tenemos por dentro, que los seres humanos somos iguales. Cuántas guerras, cuánto odio, cuánto sufrimiento, justo en aquello que está en la superficie del cadáver, que es justo lo que yo no diseco. Para mí, desde luego, no es la esencia del cuerpo humano, el color de la piel o la configuración externa de la cara, si cuando desciende 1 milímetro hay una abrumadora homogeneidad de estructuras. Es que es muy difícil reconocer una estructura de otra, ¿verdad? Nos centramos en la superficie y el cuello de botella que nos hace ver la sociedad en que prácticamente los cánones de belleza son los que la sociedad impone. Un cadáver puede ser muy bello, pero no me refiero a la superficie, por supuesto, ¿no? Hay una enorme similitud entre todos. Todos somos iguales. ¿Cuánta gente xenófoba o racista, si pudiera venir con nosotros a la sala de disección, ¿verdad?, y viera un cadáver por dentro, se daría cuenta de la imbecilidad que supone crearnos diferencias por la superficie del cuerpo. Siempre decimos, lo importante es el interior y también en lo físico. La esencia del cuerpo humano, la esencia de lo que hace un anatomista está en el interior. No cabe duda que a mí esta parte de mi profesión siempre me ha acercado a Dios, ¿no? Pero también la faceta, dijéramos, científica, ¿no? La gran disciplina del universo, la gran ciencia que estudia el universo, todos sabemos que es la física teórica. Por eso, a mí, la verdad, me ha apasionado en muchas ocasiones hablar con físicos teóricos. Tengo un gran amigo en la Universidad de Granada que es físico teórico, ¿no? La física teórica estableció unas leyes principales de la física. Una de la física es un principio físico que, en base a una evidencia empírica, se establece. Hace alusión normalmente a un fenómeno que puede ser reproducido si repetimos las condiciones para ser reproducido. Pero fíjense, fijaos, hace casi 100 años que no hay ninguna nueva ley importante de la física. Las leyes de la física a mí me acercan a Dios. Para mí son como un compendio de teología en parte, porque fíjense, propiedades de las leyes de la física, con lo grande que es el universo. El otro día oí en un programa de divulgación que hay tantas estrellas como granos de arena en las playas de 8 planetas similares a la Tierra. Y cuando cogemos un puñado de arena de la playa, ¿verdad?, son incontables los granos de arena que visualizamos, ¿verdad? Bueno, pues, propiedades de la ley de la física. Fíjense si no le recuerdan a Dios. Universales. Aunque el universo sea inmenso, se pueden aplicar en cualquier parte del universo, ¿no? Veraces, verdaderas.
por lo menos en el ámbito de su veracidad. No ha habido hasta ahora de esas verdades ya implantadas o de esas leyes de la física ya implantadas ninguna observación empírica o repetitiva que la contradiga. Absolutas. No hay nada apenas que pueda dañarlas o modificarlas. Estables, desde que se establecieron, no han sufrido modificaciones. Omnipotentes. Todo el universo las cumple. Podríamos seguir diciendo propiedades, ¿no? A mí me acercan a Dios y a mí me seduce la idea de Dios. Vamos a suponer que ahora hacemos referencia, porque lo que yo quería en 10 minutos, a ver si lo consigo, si no en 11 o en 12. Te quedan 2. ¿Me quedan 2 de verdad, padre? Madre mía. También es omnipotente, absoluto e inamovible. Madre mía, pues entonces voy a empezar a hablar como un andaluz, más rápido. El Big Bang, la teoría más en boga hoy en el mundo, ¿verdad?, sobre el origen del universo. Cuando yo he hablado con físicos teóricos sobre el Big Bang, hay físicos teóricos que son creyentes, otros no lo son. Claro, ellos, los que no son creyentes, dicen que no hace falta Dios porque todo está perfectamente explicado por la sucesión concatenada de fenómenos desde la explosión inicial. Pero claro, se quedan bloqueados, y yo ya lo he hecho más de una vez, cuando les preguntas sobre el preámbulo de esa explosión inicial. Claro, hay un preámbulo, porque si hay un inicio, tiene que haber algo antes. Si el tiempo fuera infinito, no habría preámbulo, pero si hay un inicio, yo siempre le digo, yo no entiendo de física, pero tendrá que haber algo antes del inicio. Y efectivamente me reconocen que sí, y ¿saben cómo le llaman? La nada. Pero cuando seguimos hablando del tema con los físicos teóricos, me reconocen que realmente no es la nada, porque la nada se encorseta. Es una expresión que significa la nada es nada. Se refieren al vacío, pero tampoco es el vacío. Es el falso vacío, porque te reconocen, cuando yo les sigo preguntando, yo no sé de física, que realmente en ese vacío hay energía cósmica que fluctúa de forma cuántica. Y esta frase, que parece muy enrevesada, por lo menos me permite que ellos reconozcan que hay un antes del Big Bang. A mí ese antes me permite creer en esa existencia de Dios y en ese Dios creador, ¿verdad? Esto es muy curioso, y ya no solo porque lo diga yo, seguramente ustedes lo desconocen, o vosotros lo desconocéis, pero el creador de la teoría del Big Bang, aunque en aquel tiempo no se llamaba Big Bang, en 1927 fue un sacerdote católico de la Universidad de Lovaina, Georges Lemaitre, no sé si lo pronuncio bien, se escribe Lemaitre, no sé si lo he pronunciado bien, Lemaitre, ¿no? O Lemaitre, sí. O Lemaitre. Se adjudicó en principio a Hubble, pero el 9 de noviembre de 2011, en Nature, una de las revistas de más alto impacto, ¿verdad?, a nivel científico, Mario Livio, un astrofísico de la Universidad de Baltimore, buceando la documentación de la Universidad de la Royal Society de London, encontró argumentos, documentación sobrada de que este sacerdote católico había por fin resuelto los problemas matemáticos y teóricos que tenía plasmar en ecuaciones la formación del universo en base a una expansión inicial. Él le llamaba el átomo primitivo, no lo llamaba Big Bang. Dicen que las primeras conversaciones con Einstein, a Einstein le repelía un poco la idea, porque no quería que los creacionistas, los que creían que efectivamente había un Dios fundador o creador del universo, se apropiaran de esta idea, ¿verdad? Pero yo creo que esta idea es muy válida, muy sugerente. A mí también me ayuda a acercarme a Dios. Para ir terminando en la segunda parte de la pregunta, porque suponía que ya era la hora. La segunda parte de la pregunta creo que dice algo así como: ¿y si Dios existe? ¿Me importa? Claro, yo ahora lo voy a hacer a la gallega, si me permite un minutillo o dos, padre, lo voy a hacer a la gallega. ¿A Dios le importaba Jesucristo? Porque claro, todos somos hijos de Dios, ¿no? Los que somos creyentes así lo pensamos. También Jesucristo era de Dios, pero Jesucristo muere en la cruz. Cuando como anatomista veo la Sábana Santa de Turín, veo algo que la mayoría de los cuadros pictóricos ignoran: la sangre de los clavos de las manos. Con esto no quiero decir que sea una verdad absoluta, ¿no?, la Sábana Santa, pero la sangre de las manos, donde estuvo en principio clavado el clavo que se ven en la sábana, están en el carpo, justo proximales a la decubital distal. Todos los alumnos que hay en la sala saben que por ahí pasa el nervio mediano, un nervio de una riqueza sensitiva descomunal. No solo el tacto, el dolor, el sufrimiento de la cruz tuvo que ser brutal, ¿no? Por ahí pasa el nervio mediano, justo adyacente a la decubital distal, justo ventral. ¿Con esto qué quiero decir? Por supuesto que yo creo que a Dios le importamos. ¿A Jesucristo? ¿A Dios le importaba a Jesucristo? Claro que le importaba. Yo, y con esto ya quiero terminar, porque lo que yo quería con esta introducción es abrir muchas puertas y ventanas, hablando del cosmos, del Big Bang, de los cadáveres, ahora un poco del Evangelio, de la Sábana Santa, y no cerrar ninguna, e invitar a interpelar o a reflexionar, abriendo muchas puertas o ventanas, ¿no? Y con esto de verdad que termino. Cuando viene un paciente a mi consulta, y aquí entro en mi esfera profesional de médico, siempre le digo que el dolor, que lo vemos habitualmente como un enemigo, hay que verlo como un aliado, porque nos avisa de un peligro.
si solo nos centráramos en el dolor del apendicitis y mandáramos analgésicos, ¿verdad?, y no interpretáramos lo que ese dolor nos está queriendo decir, no, todos moriríamos de peritonitis. El dolor es un aliado verdadero. Pues lo mismo, el sufrimiento, porque claro, podemos pensar que a Dios no le importamos, sobre todo no en un momento de alegría, donde es fácil creer que a Dios le importamos, sino en un momento de sufrimiento. Cuando lo estamos pasando mal es cuando más puede aparecernos esta pregunta en sentido negativo. No le importamos, me siento desgraciado, estoy atravesando una mala racha. Primero la idea de Cristo, siendo hijo de Dios, sufre en la cruz y no lleva una vida precisamente de alto dignatario, ¿verdad? Y luego esta idea latente, que utilicemos por favor, y con eso abro la reflexión, lo mismo que el dolor es un aviso para el cuerpo, ¿verdad?, que no es un enemigo, es un aliado. El sufrimiento yo creo que es un aviso para el alma, es un resorte que si lo sabes interpretar, porque todos vamos a pasar por fases de sufrimiento, no podemos escapar al sufrimiento, y si sabemos interpelarnos por él, nos puede enriquecer mucho. No en vano los místicos nos dicen siempre que la forma más cercana de acercarnos a Dios es la cruz, ¿verdad? Por algo será. Muchísimas gracias. No quiero seguir hablando porque creo que ya no tengo tiempo. Muchas gracias. Lo hemos amenazado, porque sabemos que es una amenaza real, con un problema anatómico si no se calla. Yo solo digo dos cosas. ¿Qué quisiéramos de un coloquio como este? Lo que quisiéramos es que no haya ni creyentes fáciles ni ateos fáciles. Que cada uno respecto a Dios se posicione como quiera, absolutamente libre, nadie me puede imponer eso, pero que no lo haga de una manera superficial. He tenido un problema, tengo una herida en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo, lo que sea, por tanto Dios no existe y me he encerrado ahí hace no sé cuánto tiempo, o al revés, nací en una familia católica, fui a un colegio católico, estoy en una universidad católica, creo en Dios. Y como ven, la canción que hemos puesto no es Aleluya, Aleluya. Es una canción dura, triste, que uno no sabe al final si cree en Dios o no cree en Dios. No estás nada, después de la muerte no hay nada, pero solo pienso en ti. O sea, todos llevamos un Miranda, que es hijo de Juan Carlos Miranda, dentro, ¿no? Entonces, cada uno respecto a la realidad de Dios o a la posibilidad de Dios, tome la postura que quiera después de haber pensado mucho, si es rezado mucho, y como ven, un ejemplo de un creyente no fácil es Francis, que no sé la educación que haya tenido, pero ha pasado por su cabeza todos los conocimientos anatómicos, astronómicos, del Big Bang y de lo que sea, y no ha sido fácil creer, al contrario, lo ha sometido a la ciencia. Y hay una fe no fácil, sino muy trabajada, muy formada, y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Ateo fácil, no. Creyente fácil, por favor, no. Sino ateo maduro o creyente maduro, porque la universidad está para buscar la verdad, ¿no? Termino con un dato que le va a encantar a Francis. Jacques Monod es un premio Nobel de Medicina de los años 50, y en un debate como 50 o 60, que en un debate le confesaba a un amigo suyo: ¿sabes la ventaja que tenéis los creyentes? Y le decía que de vez en cuando podéis dejar de pensar en Dios. Que es lo mismo que dice este hombre: solo pienso en ti, a pesar de que estoy seguro que no existes, ¿no? O que no hay nada después de la muerte. Todo es una canción preciosa, ¿eh? Así es que no es un tema, es una búsqueda en la propia vida, y ahora abrimos la mesa común para compartir. Yo, aprovechando la pregunta del padre, es que yo creo que los creyentes, y ahora hablo de los católicos, en estos temas estamos acomplejados. Y en parte estamos acomplejados porque pensamos que como no podemos demostrar de forma empírica la existencia de Dios o la existencia de que hay algo más allá de la muerte, ¿verdad?, pues nos crea desasosiego. Pero no se imaginan cuando hablas con otros interlocutores que se definen ateos, etcétera, que ellos están también muy perdidos. Nosotros también tenemos dudas y nos planteamos interrogantes y nos entra inseguridad, pero ellos también las tienen. Por supuesto que el mismo John Henry Newman, leyendo algunas de sus publicaciones, como saben lo canonizaron este domingo pasado, reconocía la irrefutabilidad de poder demostrar científicamente la fe.
pero también reconocía que uno de los grandes valores que debe tener la universidad, que el Instituto Newman lo cumple, es crear en los alumnos el hábito filosófico, ¿no? La capacidad de interpelarte, de reflexionar y de hacerte preguntas. Y yo añadiría que a veces es más importante que los conocimientos académicos y que debería estar en una universidad, sea católica o pública, al nivel de la enseñanza de valores, la capacidad de inducir a nuestros alumnos a que reflexionen y a que piensen en lo trascendente de la vida, ¿no? Igual que la existencia de Dios no puede ser refutada, no puede ser demostrada irrefutablemente, aunque sí hay unos razonamientos que acercan, tampoco el ateísmo puede ser demostrado irrefutablemente, porque siempre hay evidencias científicas que no puede explicar el ateísmo. Entonces, al final, tanto el cristianismo o la religión es una fe, pero el ateísmo también es una fe diferente. Pero a ambos le falta la posibilidad de ser demostrado y, por tanto, sin duda cristiano o sin duda ateo. Soy compañera de Francis del Centro de Simulación Quirúrgica y quería preguntarte, Francis, y a usted, padre, también, el preámbulo que has dicho de la nada a nivel físico de la teoría cuántica está escrito, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay documentación. Se le llama, me parece textualmente, empleando el lenguaje de los físicos, el falso vacío. Se le denomina el falso vacío. Vale, pues si en la teoría cuántica la tiene descrita, el preámbulo a nivel católico, que es Dios, ¿no? ¿No? Por lo que he entendido, está descrito también. No sé si me explico, ¿sabes a qué me...? La pregunta veo que es un poco teológica, no sé si lanzársela al padre directamente. Digo, lo que se puede, la respuesta es no, pero te explico por qué. Si el Big Bang tiene un preámbulo finalmente físico, porque si no, entonces el preámbulo es el verdadero Big Bang, ¿de acuerdo? Pero antes del preámbulo, ¿qué había? Entonces, hay un principio metafísico que la nada no puede producir algo. Esto en cualquier campo de conocimiento. Nadie puede producir un efecto superior a lo que tiene, a menos que no intervenga una causa añadida, ¿no? Entonces, metafísicamente, en cualquier campo de cualquier ciencia, también en la religión, que no es una ciencia, la nada no puede producir algo. Entonces, hay un preámbulo anterior que es metafísico, que es quien causa el ser de la cosa que empieza a funcionar, no solo quien explica la explosión inicial, ¿no? Entonces, ¿hay un preámbulo demostrable de la fe? No. ¿Hay un preámbulo en el que al que puede llegarse sin demasiada historia? Sí, hay un creador. Si le preguntas a un cristiano te dirá un creador, si le preguntas a otro te dirá es el Padre Jesucristo, si le preguntas a Aristóteles te dirá hay un motor inmóvil. Pero no es una demostración de que existe el motor inmóvil. ¿Me explico? Entonces, por eso no, pero por eso sí. Ahora, me da igual que existe un creador si no le importo, ¿no? Me da igual que sea el creador del universo y los 7 días y Adán y Eva, que es todo otro asunto para profundizar, pero si no tiene que ver conmigo, pues sí, creó a unos tíos hace no sé cuántos miles de millones de años y de ahí venimos, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Entonces, en este sentido, tampoco el decir un creador empezó toda la cosa, uno que no puede haber tenido origen, porque si no, no habría podido empezar la historia, ¿no? En fin, pero son pruebas o caminos de acceso a la existencia de Dios que nos dejan igual. O sea, que podríamos decir que ahí se quedan tablas entre la física y no. Sí, tablas, pero de distinta magnitud, ¿no? Uno es hueso y el otro es músculo. Gracias. Hay un librito de bolsillo, que no creo que tenga 100 páginas, que es de Anthony Flew, F-L-E-W, que se titula Dios existe. Este era el gran líder del ateísmo filosófico, que llegó a la conclusión de que estaba equivocado y que reconoce la existencia de un ser superior. Un ser superior creador, espiritual, por supuesto, y personal. No creo que llegó a ser cristiano él, aunque en las últimas páginas hace una alusión a San Juan, que deja la duda, ¿no? Digo, recomiendo ese libro porque es fácil leer, explica muy bien todas las tesis ateístas de las que él fue líder
y pone al día. Creo que es interesante. Yo lo leí y yo llegué a la conclusión de que hay dos alternativas que las ha anunciado el padre. Una, que yo creo que es la hipótesis más plausible, porque cuando la ciencia no puede llegar al conocimiento, sí puede acercarse a un cierto grado de racionalidad, y la hipótesis más plausible es la existencia de ese ser superior. No vamos a hablar del Dios de que nosotros hablamos, porque eso se llega per saltum, por la fe, ¿no? Y aquí no estamos hablando de fe, ¿no? Sino de racionalidad. Y ese libro ayuda mucho a llegar a ese concepto. La otra tesis es, un amigo mío que es académico de ciencias y físico teórico la mantiene, vive aquí cerca, que es la teoría estocástica, que es la teoría del caos, la teoría de la casualidad. El azar. Ha ocurrido, todo este lío se ha producido por la casualidad, que desde luego no puede ser la hipótesis más plausible, porque las leyes del universo están llenas de parámetros que nos indican que es un diseño, o que hay un diseño, que es la tesis central yo creo que de Fliu. Ese es mi principio de racionalidad sobre la existencia de Dios. Y sobre la pregunta si le importa o no le importa a Dios, ha sido también la teoría muy discutida en el siglo pasado, yo creo, en el siglo XX, que era ¿cómo va a ser un Dios bueno si nos tiene machacados? ¿Cómo va a ser un Dios bueno si a mí pues me ha dado bastante suerte en la vida y a otros tíos en Etiopía malamente pueden darle de mamar su madre a un crío, ¿no? Pues no tenemos por qué tener todas las respuestas, ¿no? Pero lo que no hay ninguna duda es de que somos libres. Y si somos libres, somos imperfectos. Porque si fuéramos perfectos como Dios, no podríamos ser libres. Dios no puede elegir entre el bien y el mal. Y yo sí, ahora mismo cuando salga de aquí, puedo elegir. Luego, para ser libres, nos tuvo que hacer imperfectos. Y nos tuvo que hacer vivir en un mundo imperfecto. Y por lo tanto hay muchas cosas malas y buenas. Unas las generamos nosotros porque nos da la gana de generarlas malas o buenas, y otras, pues este mundo imperfecto también genera cosas malas y buenas. Gracias. Otra cosa es, quiere hacer la cuenta, el saldo final de por qué a mí tan poco y a otro tanto. Eso es otro problema que no sé contestar. Pero eso me induce a pensar que algo tiene que haber de racionalidad extrahumana que lo resuelva, ¿no? Por lo tanto, a Dios le importamos, lo que pasa es que para ser libres nos ha hecho la puñeta, pero compensa el ser libres, yo creo. Quería darle las gracias especialmente por la referencia a Anthony Flew. Por si algún estudiante no lo conoce, era un filósofo, fue profesor de Oxford y efectivamente fue durante casi toda su vida un gran ateo, reconocido por él. Pero 10-15 años antes de morir cambió radicalmente. Y como aquí hay muchos de ustedes de medicina, les quiero contar por qué. Porque él expresó en varios documentos y en el libro, que como te puedo tutear, que como muy bien ha referido, que los avances de la ciencia le llevaron a la fe. Y concretamente se centró, que esto les va a gustar a los chavales, que hubiera ese código o lenguaje genético que podría explicar toda la vida conocida, ¿no? Cómo la información contenida en un gen era la válida para sintetizar una proteína a través del ARN mensajero, y que la sucesión de bases púricas y pirimidínicas, como sé que muy bien me están entendiendo los alumnos de medicina que hay en la sala, pudiera tener la clave de formar los aminoácidos y con ellos la proteína. Él reconoce a sus biógrafos que fue lo que le hizo creer en Dios, porque él pensaba que si había un código, eso llevaba un lenguaje, y si había un lenguaje tenía que haber una mente creadora universal que fuera la autora de ese lenguaje, ¿no? Me he acordado cuando ha hecho esa referencia, ¿no? Yo creo que creyentes, no creyentes, ateos, cualquier persona ante la muerte se plantea si hay algo más allá, y esta reflexión pues cada uno cuando vive una muerte cercana la puede hacer para sí mismo, y además la hace con las personas que le rodean. Es imposible estar ante la muerte y no plantearse si hay algo. Entonces mi pregunta es, que usted que trabaja con cadáveres, ¿cómo ve a Dios en el cadáver? ¿Cómo reconoce? Bueno, muchísimas gracias. Me puedes llamar de tú, perfectamente. Pues, bueno, lo he comentado muchas veces y lo saben compañeros míos, y la anatomía humana es una maravilla, ¿no? Nosotros, que nos apasiona la disección, no porque nos recreamos en la muerte. El profesor de anatomía no se recrea en la muerte, se recrea en una obra de arte de la vida, ¿no? Que
que es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano para mí como creyente es una obra prácticamente perfecta de Dios, ¿no? No digamos ya el cerebro, ¿no? Que no paramos de conocerlo, ¿no? Cuando yo decía antes que el cadáver te interpela y que la muerte te interpela, es verdad, porque fíjate, yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué es lo que le falta al cuerpo respecto a lo que tenemos en vida? Perdón, respecto a lo que era esa persona en vida, podemos decir la vida, pero ¿qué más? Todo el ser de la persona, ¿no? O sea, algo falta en el cuerpo que ya no lo tiene, que nos sigue pareciendo algo digno de dignidad, pero está inanimado, ¿no? Cuando yo reflexiono sobre eso me di cuenta, la vida es efímera, ¿no? Nuestro paso por la vida, si tenemos en cuenta la inmensidad del tiempo, es cortísimo, ¿no? Y eso me hace plantearme todas las cuestiones y preguntas que a menudo suceden, ¿no? Merece la pena que nos distraigamos tanto en tanta banalidad, en tanta vanidad, y no en temas verdaderamente importantes, si tenemos un sentido trascendente de la vida, ¿no? Y no sé si uno de los matices le he respondido. ¿Me puede repetir que había dos matices en la pregunta, no? No, eso. Que, ¿Era eso? Sí, era eso. ¿Cómo encuentras a Dios en los cadáveres? Bueno, para mí, realmente la respuesta está muy clara. El cuerpo humano es una obra maestra, ¿no? La fisiología del cuerpo humano, ¿no? La anatomía es una obra maestra, ¿no? Sobre todo dentro del cuerpo humano, lógicamente, el cerebro, ¿no? Fíjese, un solo ejemplo. En el cerebro, qué casualidad que las funciones cerebrales están ubicadas en localizaciones específicas. Siempre pensábamos que era por el tipo de estirpe celular ubicada en esa zona topográfica. Y entonces, ¿por qué hay casos de personas que nacen sin un hemisferio cerebral y que pueden reubicar todas las funciones en áreas corticales diferentes? ¿Quién maneja ese entramado, no? ¿Quién dispone toda esa ubicación de las funciones, verdad? ¿Y por qué una neurona sirve para una función porque está en un sitio determinado y no para otra? ¿Y por qué si una persona nace sin un hemisferio cerebral, pueden esas neuronas que tienen una función ahora destinarse a neuronas a una función distinta, no? Es impresionante. Los mejores ordenadores del mundo ahora mismo no pueden todavía simular al cerebro, ¿no? No pueden llegar a la capacidad que tiene el cerebro, ¿no? Todo esto son evidencias que provocan un asombro, por supuesto, tal como lo está describiendo Francis, pero nos ponen en el umbral. No nos hacen sentir a Dios, no nos hacen ver a Dios, no nos hacen... Por lo tanto, Dios está ahí, ¿no? Esta máquina perfecta, perfectísima y irrepetible necesita un maquinista, porque si no es pura casualidad, ¿no? ¿Quién lo hizo? Entonces, es verdad ese razonamiento. Y negar que viene de algo es, creo yo, que es pensar mal, es cortar el razonamiento sin buscar la causa. Y eso es pensar, por lo menos pensar poco, no sé si pensar mal. Ahora bien, vale, hay un artista que diseñó esta máquina perfecta. ¿Y qué? Entonces de ahí viene lo importante, ¿no? ¿Le importó? Entonces hemos hecho mucho hincapié en que cuando pasan cosas jorobadas en la vida, uno se pregunta, ¿pero por qué pasan estas cosas? Y no tenemos respuesta, porque es un misterio. Aunque uno diga, Jesucristo ha subido a la cruz para redimir del pecado y del mal, eso es verdad, pero no explica por qué pasan las cosas y por qué tuvo que ser así. Nos movemos en un mundo de misterio, pero hay algo muy hermoso también en lo que insistimos poco, y es que cuando a alguien le pasan cosas buenas y ve que hay desgracias, pero no me han pasado a mí, y yo puedo dar gracias por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, gracias. ¿Quién fue al Corte Inglés a comprar ese hijo? O esa novia, o ese novio, o ese marido, el haber podido aparecer en tu vida y que surgiera entre vosotros eso, por lo cual vives de rodillas dando gracias. ¿A quién le das gracias? ¿Es pura casualidad? ¿Y por qué? Tampoco sé por qué me han pasado las cosas buenas. Es un misterio, lo bueno y lo malo, no solo lo malo, insistimos mucho en lo malo, pero también hay cosas hermosísimas que si uno no acepta el misterio, se queda a la mitad, corta la búsqueda, ¿no? Entonces el poder asomarse, pero decir, si estás ahí, muéstrate, si estás ahí, que lo vea, si estás ahí, que vea cómo estás ahí. La respuesta a esto es lo que puede ser la fe, y lo que puede llevar a una fe no fácil. Y lo que puede llevar también, si no se muestra, a un ateísmo no fácil, como el de Anthony Flew. Llegues o no llegues al final de la vida a ser un teísta como él. Entonces, ojo con la fe fácil,
Y ojo con el ateísmo fácil, o con intermedios, la más o menos fe y el más o menos agnosticismo fáciles, honestos, a fondo, profundos y concluyen lo que quieras. Esto es de la universidad, ¿no? ¿He dicho bien, profesor? Perfectamente. Ya que Dios está aquí metido en faena, si Él existiese, ¿no sería una amenaza para nosotros? ¿No sería una amenaza para nuestra libertad? Si hemos sido creados como tal, bueno, usando la metáfora de Adán, porque al final todos son metáforas, de arrancarle la costilla de cuajo y crear a la mujer. Si hemos sido creados por un Dios, ¿significa que al ser creados nos mete que le obedezcamos? ¿Cabe el libre albedrío ante... ¿O podemos crear a Dios porque tenemos una especie de apetito de divinidad? Que tenemos que... No sé si se me ha entendido la expresión. Y cuando llega ante la muerte, con ese deseo de acercarnos a Dios, le llamamos. Porque, como ha dicho el profesor Francis, ¿te puedo tutear? Claro. Pues, como dice el profesor Francis, que todo pasa muy rápido, o como decían los latinos, sic transit gloria mundi. Dios, y si Dios en el fondo es como una especie de dictador, Dios es un dictador. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que hay prueba de que no es un dictador. Eso se puede probar. Nosotros somos libres de despreciarle. Por lo tanto, no nos exigen. Quizá nos recomiende a quien se lo recomiende, pero desde luego que nosotros podemos despreciar a Dios no cabe la menor duda, incluso no creyendo, incluso creyendo. Y ejemplos hay millones, ¿no? De modo que no es un dictador. El problema está en que tiene que haber fe, porque si no hubiera fe, si no fuera necesaria la fe para llegar a Dios, si Dios fuera evidente, como el teorema de Pitágoras, quien no creyera en Dios no es que no fuera cristiano, es que sería tonto, porque no se puede negar el teorema de Pitágoras. Si Dios fuera evidente, no tendríamos libertad. Claro que no. ¿Qué es lo que tú dices, Juan? Porque ¿cómo le vas a decir que no a ese tío tan importante y tan poderoso y tan no sé qué? Pero puesto que no es evidente, cada uno puede hacer respecto a él, pensar lo que quiera, tomar la posición que quiera. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Y creo que también la experiencia de muchísimas personas que creen y que incluso dan la vida no experimentan esclavitud, experimentan una libertad, pero es otro argumento distinto. Y luego había una segunda parte, Juan. Primero era la libertad y luego era... El apetito de divinidad. Así que si Feuerbach, que si el hombre por su necesidad de algo, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, al revés del Génesis. Para evitar sentirse solo o evitar la angustia, pues mira al cosmos o mira al cosmos porque pienso en los griegos, ¿no? Mirando a las estrellas. Y mira al cosmos y se pregunta, ¿hay algo? Y es ese temor horrible hacia la muerte que lo que hace plantearte si hay algo, para saber que tu vida ha tenido alguna lógica, algún sentido. Que es mucho la música y la letra que nos ha puesto muy bien Miranda. Sí, es muy parecido, ¿no? Sí, o lo que decía Chesterton, de si no crees en Dios, crees en otra cosa. El caso es que crees en todo. Sí, claro. Creo que puede ayudar, Juan, el pensar esto. ¿El hombre puede crear a Dios? Por supuesto que sí. Y está lleno de ídolos la historia, ¿no? La historia de la religión, la historia de la cultura y tal. Pero bien, los ídolos de los africanos de no sé dónde, ahí están muy bien, ¿no? Pero la cosa es, en mi propia vida, ¿yo puedo inventar a Dios? Sí. Si no he tenido un encuentro con Él, me puedo inventar, aunque lo llame Jesucristo, ¿eh? Si no he tenido un encuentro con Él, no crees, aunque vayas a misa y aunque creas que crees, ¿no? Ahora bien, también hay personas que han llegado a eso sin un trauma, sin avisar, sin llegar al abismo, y han reconocido en su propia experiencia que les ha sido dada gratis esa experiencia. Gratis digo, sin llegar a grandes dramas, ¿no? Entonces el diálogo entre quien lo ha encontrado sin buscar
pero lo reconoce. Y quien lo han buscado sin encontrarlo y sin haberlo inventado es el que nos da como resultado la cadena esa de transmisión de una fe. Entonces, ¿se puede el hombre inventar a Dios? Sí. ¿Puede el hombre encontrar a Dios sin inventarlo? También. ¿Y esto cómo sabemos? Por su testimonio. Lo que pasa es que si no me pasa a mí lo que le pasó a él, me da igual que me dé el testimonio. El testimonio puede abrirme a la búsqueda, pero no me da gratis a Dios, ni me lo demuestra, nada. Y por otra parte, si hay un Dios, este es el contraargumento. Juanito, un contraargumento. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Si Dios existe y es creador y no ha puesto un hambre de Él en el corazón del hombre, no le importamos. Ahí te dejo. Ahí te dejo. Pues yo no quiero creer en ese Dios. Francamente, prefiero saber que me voy a morir mañana y a ver cómo aprovecho la vida. Yo también quiero responderte. Yo estaría totalmente de acuerdo, efectivamente, si no tuviéramos libertad de maniobra, ¿no? Si la fe fuera algo impuesto, ¿qué mérito tendría la fe, no? Yo fui catequista de confirmación muchos años y cuando vi que mi sobrina, que se quería confirmar, una tarde me pidió hablar conmigo y tenía enormes dudas sobre el sacramento, yo le aconsejé que no se confirmara. Yo creo que ahora mismo, no sé si el padre opina lo mismo, ¿verdad? La fe se sugiere, no se puede imponer. Hubo épocas donde desgraciadamente se imponía, ¿no? Jesús, no me lo imagino obligando a nadie a oírlo en aquella famosa exposición del hijo pródigo, que yo cada vez que la recuerdo es para llorar de alegría un día entero, ¿verdad? La del hijo pródigo para mí es una de las semblanzas más bellas que tiene el Evangelio, sobre todo porque culmina la mejor propiedad que para mí tenía Cristo, más que el amor, la misericordia, ¿no? La empatía con el que sufre y con la miseria de lo que somos, ¿no? Que es lo más sublime que tiene el amor, ¿no? Y gracias a Dios ya nos impone la fe, ¿no? Y yo creo que lo importante es plantearnos la vida, plantearnos las cuestiones fundamentales de la vida y ser sinceros con nosotros mismos. De nada nos sirve autoimponernos, porque muchas veces yo creo que ahora en la actualidad, en una Europa descristianizada, ¿no? Donde ya es tierra de misión, ¿verdad? Los misioneros ya no están como antes en África, en América, en Oceanía. Yo creo que ahora los verdaderos misioneros son los sacerdotes que hay en Europa, ¿verdad? Y los seglares que hay en Europa cristianizando, ¿no? Y quería retomar el tema. Yo creo que la verdadera misión, y lo que yo intenté hacer con mi sobrina, que se planteara esos interrogantes, que fuera sincera con ella misma y que mientras no lo resolviera, mi consejo fue claro, que no se confirmara, ¿no? Y un poco va en la línea. Yo creo que Dios, los que somos creyentes, sabemos que Dios sobre todo nos quiere libres, ¿no? Y nos quiere auténticos, ¿no? Y no me imagino nunca a Jesucristo imponiendo nada, ¿no? Y una forma también de ver la libertad, de que Dios no nos impone nada, que su hijo fue asesinado de la forma que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Que su mismo hijo bajara a la tierra, si creemos que Jesús existió, por supuesto, y que tuviera ese desenlace, ¿verdad? Es la mejor muestra para mí de tener la evidencia de que Dios deja totalmente libre al género humano, ¿no? Yo a esta pregunta añadiría, ¿le importamos todos igual? Porque cuando ves desigualdades en la vida, como lo que referían antes, ¿no? Yo he sido un privilegiado, no he tenido grandes dificultades y sin embargo ves gente cercana a ti que ha sido su vida un vaivén constantemente de sufrimiento, ¿no? Entonces, si realmente del sufrimiento tenemos que sacar un crecimiento, o deberíamos sacar un crecimiento, ¿le importamos a Dios todos por igual? Y yo añadiría en el contexto de lo que has dicho, como médico, ¿no? Hace poco estuve en una sala de oncología infantil, ¿no? Y yo extendería esa pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien se encuentra con la crudeza de la enfermedad tan temprano, ¿verdad? Y otros o no la encontramos, porque a lo mejor el día de mañana fallecemos de un infarto, o no la encontramos mucho más tarde, ¿no? Realmente ahí te bloqueas, ¿no? Porque no hay respuestas para todo, porque un niño de 14 años tiene que tener ya un tumor maligno sin cura ninguna, ¿no? La verdad es que te interpela profundamente. No cerramos de fondo, porque este tema podríamos estar aquí, ya son las 4, tenéis clase a las 4 muchos. Solo, Ana, los creyentes y los ateos compartimos las dudas, no las respuestas. Y en este caso, pues tu duda es la de todos nosotros, ¿no? Bueno, que sepáis que quisimos traer a Miranda para que cantara aquí, es compañero en la universidad, pero está en Bilbao. Os podemos dar el link, que sus raps son, la verdad, muy
muy de hacer pensar, y algún día lo traeremos para un encuentro distinto. Ojalá pudiera haber estado aquí para esta hora Newman. De todas maneras, le damos gracias a Francis y a todos por... Ay, perdón. El minicurso, la hora Newman es para plantear preguntas. Hay un minicurso de 6 horas, 3 horas, para profundizar en las posibles respuestas. Ahí tenéis toda la información. Gracias a todos.